Ya, entonces vamos a seguir con el concepto de factorización, pero ahora vamos a ver lo que es la simplificación. No sé si ustedes habían escuchado en el tema de simplificar antes, o nunca. Sí, porque Ya. Por ejemplo, se entiende que yo puedo simplificar fracciones. ¿O no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, ustedes simplifican una fracción? Que con la pierna. Ya, por ejemplo, si yo tengo 12, me quedo muy aplicado. Ahí sí. Si, por ejemplo, yo tengo 12 sextos, ustedes lo que hacían acá era dividir por un mismo número arriba y abajo, ¿no? ¿Sí? sí, Ya. Pero acá una fracción algebraica es medio complicado dividir por una misma cosa arriba y abajo para poder reducir esto, ¿no? Entonces lo que se hace acá yo no lo puedo simplificar de esa forma. Tengo que buscar otra forma de poder simplificar esto y que también genere el mismo efecto que generaba al dividir por un mismo número arriba y abajo. Yo cuando dividía por un mismo número arriba y abajo, por ejemplo, arriba yo lo dividía en 6 y abajo también lo dividía en 6, porque esto va a quedar como 2 partido en 1, ¿no? Y al final va a ser 2 esto, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es el 2 escribirlo como factores primos. El 12 digo, como factores primos. Sería 2 por 2, 2 por 2 es 4, y 4 por 3 es 12. Y el 6 serían 2 por 3, ¿o no? Dígame. Entonces yo puedo cancelar el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Pues entonces ahí obtengo el mismo resultado que había dicho antes. No sé si lo había dicho, pero era 2, ¿no? Y así puedo probar casi con cualquier fracción. Por ejemplo, otra que sea un poco diferente podría ser 24. 24 y 18. Entonces yo necesito escribir el 24 como números primos. Yo sé que 24 es 12 por 2, pero arriba yo tengo el 12, porque el 12 es 2 por 2 por 3. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 3. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es 12 y 12 por 2 serían 24, ¿no? Y todo esto yo lo tengo que dividir en 18. 18, ¿cómo lo anoto como factorización prima? 18 es 9, el 9 por 2, pero el 9 es 3 por 3 también. Entonces puede ser 2 por 3 por 3. Eso es 18. Entonces acá yo puedo eliminar el 2 con el 2 y este 3 con ese 3. De esta forma, en la parte superior queda lo que es 2 por 2, que eso es 4. Lo borré todo, que la embarré. Ya, era 24 dividido en 18. Ya, esto era 2 por 2 por 2 por 3. Y abajo esto era 2 por 9,
y 9 es 3 por 3. Ahí sí. Ya, entonces acá eliminamos nosotros S2 con S2, por ejemplo S3 con S3. Me queda 2 por 2 son 4 y 3, entonces quedaría 4 tercios. Y de esta forma yo debo en este caso simplificar esto, es decir, factorizando. Es decir, acá se puede ver que al factorizar de forma prima, también yo puedo simplificar una fracción. Acá puedo dividir por un mismo número arriba y por un mismo número abajo, y lo simplificaría, pero también puedo factorizar de forma prima el 24 y el 18, y así también llego al mismo resultado, en este caso la simplificación. Pero acá se puede solamente de la segunda forma, factorizando. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahora, factorizar. Entonces por eso se vio lo que es la factorización. Ya, entonces acá yo tengo que saber qué tipo de factorización es. Por ejemplo, el 2x menos 6, ¿qué tipo de factorización es? O caso hay más de un tipo incluido. Entonces el 2x menos 6 podría ser una diferencia de cuadrado porque hay una resta, o una diferencia de cubo porque hay una resta, ¿no? Pero después yo tengo que inspeccionar si el 2x y el 6 son cuadrados perfectos o son cubos perfectos, lo cual no lo son. También creo que vimos por ahí que a veces se podía llegar a una diferencia de cuadrado y iba a quedar una raíz cuadrada, pero no tiene sentido que yo lo factorice acá, que me genere una raíz cuadrada, porque abajo no va a aparecer nada como raíz cuadrada, ¿no? Entonces siempre la idea es inspeccionar por el máximo factor común. Si yo esto lo puedo hacer por la factorización, que es el máximo factor común. Es decir, si el 2x yo lo puedo factorizar por el máximo factor común. Es decir, necesito algo que divida al 2x y al 6 a la vez. Y eso sería el 2, ¿o no? Y acá nosotros multiplicamos el 2 por algo para que dé 2x. Sí, pero no sé de quién es. Eso sería x. Y el 2 de acá lo multiplico por algo para que dé menos 6. Y eso es menos 3, ¿o no? 2 por menos 3 es menos 6, ¿no? Y aquí ha factorizado eso, que es lo que se muestra acá. ¿No es cierto? Entonces, si me ha aparecido un 2 y un x menos 3, quiere decir que abajo la idea es que también aparezca un x menos 3. Entonces, eso es como una pista que me están dando. ¿Ya? Entonces, lo que está abajo, yo también voy a tratar de factorizarlo por el máximo factor común, primero que todo. Y si no puedo por el máximo factor común, puedo recurrir a otro tipo de factorización. Entonces, acá yo tengo el 2x cuadrado menos 18. Entonces debo encontrar un número que divida al 2x cuadrado y al menos 18. Número que divida al 2x cuadrado y al 18 sería el 2, ¿no? Tiene x y este no tiene x. Yo podría dividir este por x, pero no puedo. Solamente ese. Entonces sería solamente el 2. Entonces 2 por cuánto me da 2x cuadrado por x cuadrado. 2 por cuánto me da menos 18 por menos 9. Entonces esta sería la factorización por el máximo factor común. Entonces esto es lo que yo he anotado acá por la factorización. Entonces ahora yo tendría 2 por x menos 3 y abajo 2 por x cuadrado menos 9. Entonces esto quiere decir que el x cuadrado menos 9 yo también lo puedo factorizar. Eso es lo que aparece abajo. Lo que pasa es que eso se puede factorizar nuevamente.
¿Y cómo factorizamos esto? Esto sería x al cuadrado menos 9. Aunque está el desarrollo abajo, pero no sé si alguien me puede decir cómo se llama esa factorización del x cuadrado menos 9. O ninguno tiene idea. ¿No, chicos? X por 9. X por 9. Mira, se puede factorizar de dos formas. Una es como es una diferencia de cuadrado, porque el x cuadrado es un cuadrado y el 9 es otro cuadrado. Esa podría ser una forma. Otra forma podría ser como un trinomio, pero usted me va a decir eso no es un trinomio. Ya, pero el término central lo puedo dejar como 0. Entonces yo acá te podría decir, no, pero eso yo lo puedo dejar como un trinomio, que sería el término central sería 0x, y el último término sería menos 9. Entonces acá se utiliza la factorización, que para mí yo encuentro que esta es la más fácil de todas. Porque x por x, como dijo usted, es x cuadrado. ¿O no? X por x es Sí. x cuadrado. Pero recuerde que el central tiene que dar 0 y este es mediante una suma. Central recordemos que es mediante una suma. ¿Se entiende que ahí dice suma, no? Y el último es mediante una multiplicación. Ya, pero se entiende que quise escribir. No lo escribí de nuevo. Que a lo mejor nadie entiende eso que dice multiplicación. Y me quedó muy junta esa letra. Ya, una multi. Entonces yo debo encontrar dos números que sumados den 0, pero a la vez multiplicados den menos 9. Para que dé más 9, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Más 3 menos 3. Más 3 y menos 3, y ahí queda factorizado. Y la otra es por suma por su diferencia, o por en este caso diferencia cuadrado, que se llama. Entonces por eso que acá abajo yo he anotado x menos 3 y x más 3. ¿Se entiende o no? Muy complicado. ¿Voy bien con la conexión? Ya, ojalá vaya bien. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, pues me imagino que a algunos no les gusta hablar mucho por el tema que a veces tienen sonido en sus casas, ¿no? Ya, pero la idea ahí es que enciendan el micrófono y lo apaguen inmediatamente, ¿no? Ya, y eso que yo creo que también hace que ¿cómo se llama? Que a lo mejor no sea la misma concentración, en este caso en la sala que en la casa. Y eso va a depender cómo sea el lugar donde estén estudiando ustedes en la casa y cómo sea el lugar, en este caso en la sala. Para mí, yo prefiero el internet en el sentido de que estoy 100% concentrado acá en lo que estoy explicando. No tengo nada a mi alrededor que me influya, pero no pasa lo mismo para todos. Algunos tienen, no sé, pues en el caso de ustedes a lo mejor no, pero los que estudian en la noche, muchos están con los hijos al lado. Ya, entonces acá, y volviendo a nuestro tema, acá tenemos lo que es el x cuadrado menos 9, acá se hace lo que es la factorización. Y ahí se dice cuál es la respuesta que se ha obtenido. Ya, entonces acá tengo que yo factorizar el x al cubo más el 2x cuadrado menos x menos 2. Y abajo tengo el x cuadrado menos 1. Entonces yo lo que haría, primero empezaría a factorizar el x cuadrado menos 1, tal vez. Porque él me va a dar alguna pista de cómo debiese quedar la factorización de arriba. ¿O no?
¿Alguien sabe cuál es la factorización de x cuadrado menos 1? ¿Un X o no? X más 1, X menos 1, profe. Exacto, x más 1 y x menos 1. Igual que la de arriba, po. ¿O no? Se dice que raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces sería x más 1 por x menos 1, aplicando lo que es la suma por su diferencia, pero al revés, que en este caso es la diferencia cuadrada. O yo llevo esto a un trinomio, como se dijo arriba, como no tiene el central es 0, y el último sería menos 1. Entonces dos números que multiplicados den menos 1, perdón, multiplicados den menos 1 y sumados den 0. Si estoy bien. Sería el más 1 y el menos 1. Después sobre eso, una de agua. ¿Estamos? De campaña. Ya, entonces... Después un shot entero de... ¿Alguien tiene activado un video, parece? Ya, gracias. Ya, entonces me queda que factorizar lo de arriba. Pero yo sé que por lo menos el de arriba puede ser, el factor que esté arriba puede ser x cuadrado menos 1, o puede ser x más 1 o x menos 1, ¿no? Esas son las tres posibilidades. Que sea un factor de esto. Bueno, aquí lo hice por ¿cómo se llama? Por agrupación. Pero podría haberlo hecho por la división. Lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Dividir. Lo podría hacer también. Uy, la clase se fue a tiro. No alcanza a ver casi nada uno y ya se va todo esto. Ya. Y lo voy a hacer a rápida. ¿Se acuerdan esta? ¿Se acuerda que yo le hacía un desarrollo hacia el lado? Pero eso generalmente no se explica. Tengo que dividirlo, no sé, por x más... Lo quiero dividir por x más 1, por ejemplo. Porque x más 1 es un factor. Voy a ver si esto me da exacto acá. Entonces, ¿se acuerdan que se dividía esa cantidad en x, ¿no? Y eso me daba x cuadrado, ¿no? Y después multiplicaba s por s, pero le cambiaba el signo. O sea, le cambiaba el signo a s para que viera con signo cambiado el resultado. Después, menos x cuadrado por 1 sería menos x cuadrado. Pero me comí el cuadrado. Entonces, cuando realizamos la suma acá, esto da 0. Cuando realizo la suma acá, esto daría x cuadrado, ¿no? Menos x menos 2. Y ahora el x divide al x cuadrado. Serían más x. Y después, menos x por x es menos x cuadrado. Entonces ahí hago el 0. Cancelo esto de 0. Y menos x por 1 sería menos x, ¿no? Entonces, cuando... Perdón, y eso. Menos x. Pero cuando sume aquí, esto me va a dar menos 2x, ¿no? Y menos 2. Entonces ahora divido x en menos 2, me daría menos 2, ¿no? Y tendría que ser más 2 por x para eliminarlo, sería más 2x. Y más 2 por más 2 sería más 2. Entonces si sumo esto sería 0 y 0. Por lo tanto, yo puedo decir que x más 1, que era el divisor, por el resultado que obtuve, ¿no es cierto? Sería igual, es decir, todo esto tiene que ser exactamente igual a esto de acá, ¿no? ¿Se entiende eso, no? ¿O no me entienden eso? Que el resultado, Sí, profe. que el resultado que obtuve, si yo lo multiplico por el divisor, me va a dar lo que estaba antes, ¿no? Miren, lo explico si quieren, lo vuelvo a explicar con números. Eso es una forma, lo que pasa es que hay muchas formas. Por ejemplo, si yo tengo el 12 y yo lo divido en 6, pues, ¿no? Entonces, el 12 dividido en 6, eso es 2, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice acá?
yo lo que hice acá, dije que el 6, que es el divisor por el resultado, tiene que ser igual a 12, que es el dividendo. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Si ahí lo estamos viendo con números. Ya, entonces yo puedo decir que una factorización posible sería esta que hice acá, que es x más 1 por x cuadrado más x menos 2. Ya, lo voy a anotar por aquí para que no me lo olvide. Porque eso se va a borrar. X más 1, y esto es x cuadrado más x menos 2. En el documento acá no lo factoricé así, porque ocupé otra factorización que fue por agrupación. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que ver, como esto es más fácil de factorizar, tengo que ver si el x cuadrado más x menos 2 se puede factorizar con el método más fácil de todos, ¿no? Entonces el x cuadrado más x menos 2, y pregunto si se puede factorizar con el método, el método que era más fácil para factorizar. ¿Se entiende cuál es ese método, no? Bueno, lo entienden. Y dos números que sumados den 1 y multiplicados den menos 2. ¿Existen esos números? El 1 ¿El 1? y el 2. No, tendría que ser el 2 y el 1, ¿no? Para que multiplicados den 2, pues, ¿no? El 2 y el 1, ¿no? Pero ¿cuál tendría que ser positivo? El más 2, ¿no? O el 1. ¿El 1? ¿Y el 2 es negativo? Sí. Y el 1 positivo y el 2 negativo. Entonces, yo cuando sume más 2 menos 2 me da más 1. Y al revés, profe. Y al revés. Ya, entonces, es al revés. Entonces sería x más 2 y x menos 1, así, ¿no? Ya. Pero recordemos que nosotros teníamos que x al cubo más 2x cuadrado, ¿no? Eso dijimos antes, ¿no? Menos x menos 2, nosotros dijimos que lo había factorizado antes por x más 1, ¿no? Pero esto que está acá iba a quedar multiplicado a esta cantidad, pues, ¿no? Pero esto que está acá tiene otra factorización, porque es x más 2 y x menos 1, ¿no? Entonces ahí me quedaría factorizado completamente. ¿Se entiende eso, no? Muy complicado. Muy complicado. Ya lo noté acá en una hojita que no olvido, que lo voy a borrar ahora. Y el de abajo ya lo hemos factorizado, porque me dijeron que era x más 1 por x más menos 1. Entonces, si yo lo hago aquí, como imaginando que esto sea una hoja, la factorización que hice recién es x más 1 por x más 2 por x menos 1. Y abajo queda factorizado como x más 1 por x menos 1, ¿no? Entonces acá yo cancelo algunos elementos. ¿Quién cancelo? Cancelo el x más 1 con el x más 1 y el x menos 1 con el x menos 1. Entonces, ¿quién me queda? El x más 2, ¿no? Y ahí estaría simplificado. Ese es el objetivo de factorizar, para poder simplificar. Profe, Diga. una duda, ¿cómo lo hizo en la guía en la parte, Ahora, la tercera parte? ahora vamos a ver la ¿Por qué guía. pasó a hacer x más 2? Ya. Ahora vamos a ver la guía, ¿ya? Ya, en la guía yo lo factoricé por agrupación. Eso quiere decir que esa expresión algebraica que está acá se puede factorizar con más de un método, ¿no? Más de alguna forma, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces acá se factorizó por agrupación. Cuando yo tengo una expresión y esa expresión quiero factorizarla por el máximo factor común, pero no puedo factorizar por el máximo factor común toda la expresión,
¿no es cierto? Probablemente pueda hacer dos factorizaciones de máximo factor común. Y esas dos factorizaciones de máximo factor común al final es factorización por agrupación. Entonces, por ejemplo, entre el x al cubo y el 2x cuadrado tienen un término en común, que es el x cuadrado, ¿no? Y entre este de acá tiene un término en común, que sería el menos 1. Y ahí va la pregunta de usted. ¿Ya? Bueno. Cuando yo factorizo por agrupación, la idea es que la factorización que aplique acá se repita en el otro. Esa es la idea. Si se repite, yo factorizo esta pareja y factorizo la otra pareja, y la factorización, uno de los factores se repite, quiere decir que es una factorización por agrupación. Entonces, primero vamos a factorizar por el máximo factor común los dos primeros términos, esos dos. Entonces, como dije, el máximo factor común ahí sería el x cuadrado, ¿no? ¿Sí o no, chicos? El x cuadrado. Entonces pregunto después, x cuadrado por cuánto me da aquí al cubo por x, y x cuadrado por cuánto me da 2x cuadrado, en este caso más 2. Por 2. Por 2, ¿no es cierto? Y ahí me quedó la factorización. ¿Correcto? Ya. Pero en el que está acá, yo necesito que se repita el x más 2. No sé si me entienden. Ese necesito que se repita nuevamente. Y si le pregunto a ustedes, ¿se repite? Voy a borrar eso. ¿Se repite el x más 2? No, profe, No pero se si repite. saca el término, sí. Sí, pues entonces yo acá voy a factorizar por algo para que aparezca el x más 2, para que se forme el x más 2. ¿Y por quién voy a factorizar? Por el máximo factor común acá va a ser menos 1. Ese va a ser mi máximo factor común. Y usted me va a decir, ¿pero cómo es eso? Sí, pues si yo tengo menos x menos 2, yo el menos x lo puedo escribir como menos 1 por x, ¿o no? De hecho, le voy a cambiar aquí el color para que... Menos 1 por x, dije, ¿no? Como menos 1 por x. ¿Correcto? Menos 1 por x es menos x, ¿o no? Sí, profe. Ya. Eso, gracias por decirme sí. Y menos 1, ¿por cuánto te da menos 2? Por más 2, ¿no? ¿Sí o no? Excelente. Entonces acá yo extraigo el menos 1, ¿no es cierto? Y este menos 1 lo voy a multiplicar por lo que está de color azul, que sería el x y el más 2, porque el 2 quedó positivo. Entonces ahí he factorizado por menos 1. ¿Pero qué he conseguido? He conseguido que este factor, no quería eso, que este factor sea x más 2. Y voy a lograr que se repita, que esté ahí y que esté acá, bueno. Entonces acá te quedó menos 1, porque el 1 no se anota, por x más 2, ¿no? Que es lo mismo que está arriba. Entonces ahora yo he encontrado que el x más 2 se repite. Entonces ahora el x más 2 puede ser un factor, ¿o no? ¿Se entiende eso, no? ¿Me entendieron eso, no? Bueno, no entendieron nada. Yo sí, profe. Ya. Entonces ahora, dígame. Entonces yo ahora tengo el x más 2 como factor. Y ese x más 2 como factor lo extraigo como uno solo, ¿no? Ahí está. ¿Y cuáles eran los elementos que lo estaban multiplicando? El x más 2 y el menos 1, porque acá adelante hay un menos 1 por si acaso, que no se anota. Entonces por eso es que en el otro paréntesis coloqué x al cuadrado menos 1, ¿no? Bueno, ¿qué hago acá? Factorizo el x cuadrado menos 1, porque es x más 1 y x menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que ese que está ahí es el mismo que está abajo, que tiene la misma factorización.
Y es esa. Y es esa, ¿no? Pero aquí puedo cancelar ahora, pues me queda aquí más 2. La misma solución que había llegado con la otra factorización, pues, ¿no? Con la que había hecho antes, ¿no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya. Y la guía la voy a dejar cargada porque no alcancé, no va a alcanzar. No, pues no alcanzo. De ahí tiene más ejercicios, pues viene la suma, la multiplicación, división. Y después vamos a ver racionalización. Ya está la subo ahora por si alguien quiere, porque acá sale explicado al lado. De ahí me dicen si tiene algún error, porque esto lo hice yo, pues no tiene revisión.